tomando el rumbo. Y ahora, como bien dijimos antes de la pausa, vamos a hablar un poquito de corrupción, enfocándonos en el tema de Perú. ¿Qué está pasando en Perú? Antes de entrar con nuestro invitado, el 28 de julio del 2021 asume la presidencia Pedro Castillo en Perú. Ahora, ¿qué sucede? Él ha sido investigado en varias ocasiones por diferentes delitos y el 7 de diciembre anuncia la disolución del Congreso y declara gobierno de excepción. Ordena reorganizar el sistema de justicia, incluyendo a la Fiscalía de la Nación, que lo investiga por 6 delitos. Entonces, ¿qué pasa? El Congreso lo destituye y este es detenido por la policía, lo cual trae como consecuencia que la vicepresidenta Dina Boluarte asuma la presidencia y se convierte en la primera mujer en ocupar ese puesto en Perú. Bueno, entonces, como nosotras somos periodistas y comentaristas, hoy traemos a un experto en la materia que nos va a desglosar y vamos a agarrar con pinzas qué es lo que está pasando en Perú, por qué se está dando esta situación, realmente en qué va a afectar esto y si esto puede repercutir a los países vecinos. Y para eso nos acompaña Rolkin Lorenzo, máster en Gobernanza y Derechos Humanos. Bienvenido, Rolkin. Muchas gracias y saludo a los amigos Radio Escucha de este importante espacio. Muchas gracias. Sabes que en estos días las noticias ya han saltado. Vemos que quitaron al presidente de Perú. Ahora tenemos una mujer de presidenta. ¿Qué fue lo que pasó ahí y cómo va a seguir el camino de este problemón en el que se encabeza este país? Bien, como hemos podido ver en los medios de comunicación, antes de ayer, el entonces presidente de Perú, Pedro Castillo, se dirigió sorpresivamente a la nación peruana y anunció la disolución del Congreso y la constitución de un gobierno de excepción, de un estado de excepción que incluía, entre otras cosas, un toque de queda. Esto a todas luces era contrario a la constitución, pues el texto constitucional de Perú no permite la posibilidad de que el presidente de la República, saltándose el hilo constitucional, disuelva de manera temporal o de manera definitiva el Congreso. Esto naturalmente activó todas las alarmas del sistema democrático peruano y de la comunidad internacional, y a muchos les hizo recordar un episodio parecido que vivió Perú en abril de 1992, cuando el entonces presidente Alberto Fujimori disolvió el Congreso. Guardando la distancia, Fujimori estaba ejerciendo el poder en una circunstancia más o menos parecida a la de Pedro Castillo, y era la siguiente: tanto Castillo como Fujimori llegaron al poder rompiendo con el sistema de partidos y políticos tradicionales, y por lo tanto ascendieron a la presidencia del Perú sin mayoría en el Congreso. ¿Qué ocurre? Castillo ahora se suma a la lista de 6 presidentes que ha tenido Perú en los últimos 5 o 6 años. Es un récord en la historia democrática reciente de América Latina, donde después del colapso de las dictaduras, especialmente de la suramericana de finales de los 80, los países de Suramérica han tenido gobiernos estables. Sin embargo, Perú ha sido la excepción. ¿Y por qué? Yo creo que la razón hay que buscarla en el diseño constitucional de la forma de jefatura de Estado y de gobierno que hay en Perú. Contrario a lo que ocurre con el resto de países de América Latina, donde se copió el modelo estadounidense del sistema de gobierno, donde hay un presidente que es jefe de Estado y jefe de gobierno, Perú y Haití son los 2 únicos países de América Latina que no siguieron el modelo estadounidense y tienen un modelo de jefatura de Estado y de gobierno que se denomina semipresidencialista o semiparlamentario, que es muy francés, que consiste en lo siguiente. Tenemos un presidente de la República electo por el pueblo, quien ejerce la función de jefe de Estado. Pero tenemos un primer ministro que es designado por el presidente y es ratificado por el Parlamento. El primer ministro es quien ejerce la jefatura de gobierno y es en la práctica la persona operativa, es quien ejerce las funciones ejecutivas. Esto en un país como Perú, donde más que partidos políticos hay personajes políticos, ha generado que cuando llega un presidente y hay un Congreso contrario al partido del presidente, se dé un fenómeno de inestabilidad. Pero a esto también hay que agregar
que Perú tiene, como otros países de América Latina, la figura del juicio político, que es aquel proceso administrativo que le permite al Congreso destituir al presidente si éste ha cometido faltas graves. En República Dominicana lo tenemos eso. ¿En serio? Y es un procedimiento muy agravado y muy complicado. Y ¿Qué? gracias a Dios que es complicado, porque podría generar inestabilidad si en los pasos y el procedimiento fuera fácil. Ocurre que en Perú, por el contrario, el procedimiento para invocar el juicio político o lo que ellos le llaman la vacancia es muy fácil. Okay. De hecho, Perú registra, como decía, en los últimos 6 años, en los últimos 7 años, perdón, 6 presidentes. Es un caso que en el mundo, yo creo que la única comparación la podemos encontrar en Italia, que es un país con un sistema parlamentario. Italia desde 1946, tras la caída del fascismo, de la dictadura de Mussolini, a la fecha ha tenido, es decir, del 46 al 2022, ha tenido 67 gobiernos. Wow. Entonces, en el caso de Perú, yo creo que esta crisis, que es una crisis, es una réplica más de las otras que ha tenido en la historia reciente, llama a ese país a replantearse su sistema de gobierno. No solo su sistema de gobierno en cuanto a la existencia de un primer ministro, que ellos le llaman presidente del Consejo de Ministros, sino también reformular y ponderar las causales que le permiten al Congreso invocar el juicio político o vacancia, porque en Perú son muy simples: insolvencia moral, que eso es algo muy subjetivo, incapacidad física y mental, y en el caso del presidente Castillo se invocó para su destitución la ausencia absoluta. Yo creo que... ¿Cómo así la ausencia absoluta? Bueno, fíjese, las constituciones en América Latina, como en cualquier país con un mínimo de democracia, establecen las causales y las condiciones mediante las cuales se puede salir de un presidente a destiempo, ¿verdad? Okay. Naturalmente, los congresos también no son eternos. Los congresos se renuevan y quien los renueva es el soberano, es el pueblo. Ellos entendieron que al Pedro Castillo hacer esto, disolver el Congreso, prácticamente trituró la democracia y el Estado de Derecho. Entonces, en una interpretación que podría ser objeto de mucha discusión, ellos trataron y lo hicieron de encajar la conducta de Pedro Castillo para lograr destituirlo en lo que denominaron la ausencia absoluta. Ahora bien, mire, muchos amigos se preguntarían, ¿y si hubiese prosperado el golpe de Castillo, que apenas duró menos de 1 hora? Bueno, yo creo que ya el asunto iba a escalar internacionalmente. En América Latina, en el sistema interamericano de la OEA, tenemos una figura que se denomina la Carta Democrática Interamericana. Okay. Si bien cada país se da su forma de gobierno, el respeto a la democracia tiene relevancia internacional. Y por lo tanto, cuando en un país, un Congreso o un presidente rompe el hilo constitucional e invade la separación de poderes, cualquier otro país miembro de la OEA puede convocar al Consejo Permanente de la OEA como órgano superior a los fines de tomar las medidas del lugar, que incluyen sanciones, envío de observadores, a fin de que ese país se reencauce por el hilo democrático. En Perú no fue necesario hacerlo porque, insisto, en menos de 2 horas se reactivó, podríamos decir, el hilo constitucional. Pero, Rolky, quiero traer a colación la situación que vive Venezuela ya desde hace más de 15 años, que es una situación deprimente y todos la conocemos. Entonces, los actos del presidente Nicolás Maduro son muy cuestionables por toda la situación que vive el pueblo: hambre, desnutrición, Entonces, a un país como Venezuela no podrían los organismos internacionales asumir cualquier potestad como para reemplazar el presidente de turno, quitarlo, sancionarlo, sentenciarlo, lo que sea, y convocar a una nuevas elecciones, porque ¿y cuál es la diferencia? Que Perú tiene tanta facilidad como para que entre ellos puedan resolverlo, y Venezuela tiene casi 20 años en ese tirijala. Bueno, primero hay que tener en cuenta algo. Cuando un Estado es acusado, o un gobierno, mejor dicho, es acusado ante el Consejo Permanente de la OEA de que está violando el orden constitucional y está llevando a cabo un golpe de Estado, las posibles sanciones o medidas a fin de que ese Estado se reencauce por el camino democrático deben de ser tomadas con la aprobación de la mayoría de los países que conforman, en este caso, la OEA. En el caso de Venezuela,
Varios países, entre ellos Colombia cuando estaba Iván Duque, Chile cuando estaba el presidente Sebastián Piñera, llevaron el caso Venezuela al foro de la OEA. Sin embargo, hay que tener en cuenta que yo soy de los que cree que Venezuela, desde el año 2009, con la activación del denominado Acuerdo de Petrocaribe y con la financiación que Chávez dio a varios países del Cono Sur, logró comprometer el voto de varios países de América Latina a favor de ellos en caso de cualquier medida que se pudiera invocar en la OEA tendente a sancionar el gobierno venezolano. Ahora bien, usted me dice, pero ¿por qué en Perú lograron ellos internamente resolver la crisis y en Venezuela no? Yo creo que la razón es la siguiente. En Perú, si bien hay fricciones, si bien hay una crisis político-constitucional, las causales de la crisis peruana son muy distintas a las que ocurren en Venezuela. En Venezuela lo que hubo desde 1999 acá fue, primero, una ruptura del contrato social, es decir, del mínimo de diálogo entre las fuerzas políticas. Segundo, prácticamente allí hubo, podemos decir, un movimiento de ruptura, lo que Chávez denominó una revolución, y no hay en sí una oposición política que se pueda movilizar libremente y pueda canalizar sus quejas como si todavía lo hay en Perú. En Perú hay una crisis política, pero no ha desaparecido la oposición ni ha sido perseguida la oposición. En el caso de Venezuela ocurre todo lo contrario. Ya para terminar, que nos quedan 2 minutos, contigo en el aire, me gustaría saber el tema, la economía de Perú, con todas estas situaciones, 5 presidentes en menos de 7 años. Nunca escuchamos cosas importantes de manera negativa de la economía de Perú. Pero ¿qué tanto puede afectar eso? El turismo, que ahora se está desarrollando bastante bien para Perú, ¿cómo va a afectar esta situación a este país de manera negativa? Mire, Perú es un país que está insertado en la comunidad económica internacional, es miembro de la mayor parte de los foros económicos, como la Cooperación Económica Asia-Pacífico, y desde el año 2001 es un país que ha experimentado unas cifras en crecimiento del PIB considerables en América del Sur. Naturalmente, la inversión extranjera, que es la que ha motorizado el crecimiento económico en Perú, tiene como aliado la estabilidad política y la estabilidad institucional. Un inversionista, cuando quiere llevar sus capitales hacia otro estado, lo primero que pide es una hoja país, y uno de los factores que más pondera es la estabilidad económica, la estabilidad política. Las crisis económicas son consecuencias casi siempre de malas decisiones políticas. Sin lugar a dudas que el efecto en la economía se va a sentir, y por qué no decirlo también en el turismo, porque cuando hay una crisis político-institucional, esto naturalmente repercute en otros factores que inciden en el turismo, claro, como lo es la calidad de los servicios públicos, como lo es también lo relativo a la seguridad ciudadana, que aunque en Perú no es tan alarmante como en otras regiones de América Latina, pero yo creo que con esta crisis que hay constitucional, los cimientos del Estado peruano, visto como un todo, incluido la seguridad ciudadana y los servicios públicos, sin lugar a dudas, van a sufrir un fuerte quebrantamiento, y eso va a repercutir en los datos macroeconómicos del país en los próximos meses. Claro, y ya para cerrar, como bien dijimos al inicio, hay varios países de Latinoamérica que están sus expresidentes enfrentando condenas por casos de corrupción. Aunque mencionaste que el modelo que se utiliza en Perú y en Haití es diferente, pero ¿tú crees que esto va a tener alguna repercusión en los demás países latinoamericanos? Mire, claro, yo siempre he dicho que más si un juicio penal en contra de un presidente o de un expresidente se da en un país con relativa importancia, como lo es el caso, por ejemplo, de Argentina, esto va a servir en cierta forma de precedentes en países vamos a decir más o menos parecidos. Pero hay que tener en cuenta que los sistemas penales de los distintos países de América Latina no son iguales. Pueden tener semejanzas, pero no son lo mismo. De hecho, hay tipos penales, delitos
en materia de corrupción que existen en Argentina, pero que en República Dominicana o en otros países de América Latina no están tipificados. Pero sin lugar a dudas, yo creo que es un precedente que cada quien lo podrá interpretar como bueno o malo, pero debe de ser tomado en cuenta en futuros procesos jurisdiccionales, específicamente penales, en contra de gobernantes o futuros gobernantes. Muchísimas gracias, Rolky. De verdad que has arrojado mucha luz a nosotros y a todos nuestros radioescuchas respecto a la crisis que enfrenta actualmente la política de Perú. Estuvo con nosotros Rolky Lorenzo, máster en gobernanza y derechos humanos. Rolky, pero antes de irte, comparte tus redes sociales, donde pueden seguirte y consumir tu contenido, y después de eso vamos a una pausa. Claro, muchas gracias. Estamos en Instagram y en Twitter como Rolky Lorenzo Jiménez.